Ok, chicos, ya estamos de regreso. Alguien me pidió, profesora, por favor, que fue muy rápido lo de las 8 regiones naturales. En realidad no está las 8 regiones aquí, pero solo es un complemento, si es bueno saberlo. Una mnemotecnia para poderse aprender las 8 y no se nos olvide también por altitud puede ser Chayunque Supuja. Chayunque Supuja, de dos en dos. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca o cordillera. Aquí le falta, por supuesto, la selva alta y la selva baja. Ujú. Sí, exacto, así es. Actualmente ya no son 8, sino 11. ¿Es verdad eso? No, a ver, incorrecto. Estos son 8 regiones naturales por Antonio, no, disculpen, es Javier Pulgar Vidal. Otra propuesta son 11 ecorregiones. Otra. O sea, profesora, ¿uno invalida al otro? No. Tú depende cómo quieres hacer tu estudio, con las 8 o con las 11. Un término más ecológico es esto, ecorregión, viene de ecología. Las 8 regiones naturales no solo engloba la ecología. Esto es más sensible, por algo hay una mayor cantidad, ¿no? De diferencia 3. Es mucho más sensible. Diferentes autores, diferentes años también. Pero, profesora, ¿todavía se sigue utilizando las 3 regiones naturales del Perú? También. ¿Ha invalidado algo? No. Si tú quieres, puedes dar una mirada desde las 3 regiones, desde las 8, de las 11. Dependerá del estudio que tú realices. Ya, no sé, es falso, no sé quién dijo esa información, es totalmente falso, chicos. Todas siguen siendo válidas, todas ellas. Solo que la crítica y por qué nacen las otras es porque no estaban a favor de que solo se agrupen en 3 regiones. Cuando el Perú tenía características mucho más distintivas de lo que agrupaba las 3 regiones. Esto lo propuso los españoles. A ver, aquí estaba sin justo 8 regiones. A ver, borrador aquí. Chayumque Supuja, entonces. ¿Dónde está puntero? En Yunga hay una característica especial. La Chala, sabes que es de la costa, de los 0 metros sobre el nivel del mar, hasta los 6.765, me parece que tiene el Huascarán en Janca. Y ahí a la selva alta hasta los 800 y la selva baja llega creo que hasta 40 metros sobre el nivel del mar. En Yunga se divide en Yunga fluvial y Yunga marítima. Marítima porque está cercano al flanco occidental de la cordillera, cercano al mar. Uno de ellos, el ejemplo puede ser Chosica. Y en la Yunga fluvial llega hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. En ambos hay un problema que es las grandes precipitaciones que generan huaicos en ambos. Profesora, ¿cuál en producción agrícola, cuál da más producción? Por supuesto, es la Yunga fluvial. La Yunga fluvial. Aquí, ejemplito, Huánuco. Huánuco. Ok. Alguien me decía, profesora, si yo quiero hacer por 3 regiones naturales, Huánuco sería ¿qué? Huánuco, dentro de las 3 regiones naturales, está en sierra, la región andina. Pero en las 8 regiones naturales está dentro de la región Yunga fluvial, no es ni Quechua. Y lo más característico de la sierra, por eso mira la diferencia, de la sierra es desde de la Quechua, Suni y Puna. Y bueno, hasta Janca, aunque en Janca ya no vive nadie, alta cordillera. Entonces, mira, ¿ves la diferencia de cuánta información se da? Y más todavía si son 11. Más. Ok, esto es, entonces ahí cerramos con las 8 regiones naturales. Ahora sí, a responder las 2 preguntitas. Ejercicio 1. El clima es uno de los factores que ejerce una decisiva influencia en la flora de las diferentes ecorregiones del territorio nacional. Sobre esta característica determine verdadero o falso los siguientes enunciados. Primer enunciado. En los bosques de Piura
predomina una vegetación arbórea caducifolia. Bosques de Piura son bosques de la costa, bosques secos. Los bosques secos, las hojitas, no están, la mayor parte del año no están. Hay dos tipos arbóreos, perennifolio, sí he visto mucho que lo llaman de esa manera, perennifolio y caducifolio. Perennifolio es cuando tienen las hojitas toda la parte del tiempo. Caducifolio es caducas, hojitas caducas se caen. Entonces, es correcto, los bosques secos presentan vegetación arbórea caducifolia, correcto, lo hemos mencionado, solo que me olvidé decir el término. 2. La estepa es la vegetación característica de la sierra peruana, sí, estepa. Serranía esteparia, ¿por qué crees que se llama? ¿Característica cuál es? La estepa, correcto. 3. La puria Raimondio o Rodales de Titanca se llama, crece en las punas de Perú y Bolivia. ¿Correcto? ¿En la región Puna? ¿Lo anotaste? Sí, correcto. Puna. 4. El huasí es un árbol característico del bosque tropical del Pacífico. No. El huasí crece en el área de sabana de Palmaras, Madre de Dios, no en el bosque tropical. Puede ser, profesor, el bosque tropical es del Pacífico, me está mencionando todavía, podría ser una de las dos Amazonías, ¿no? Amazonía alta o Amazonía baja. Pero en este caso, la tercera Amazonía sería sabana de palmeras. No es bosque tropical del Pacífico, chicos, o así. Esto de aquí sí estuvo rebuscadito. Ahí no nos queda de otro, eso es lo que no me gusta, mucha memoria. Bueno, respuesta correcta, letra D. Aunque ya podía sacar incluso la alternativa porque las demás sí estaban buenas. Ok, D. D de dado. Ejercicio 1. Vamos con el ejercicio número 2. La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica es necesaria, no solo para la existencia del ser humano, sino que se configura en una de las bases del desarrollo social y económico de los países. Por esta razón, en el Perú se han creado por ley espacios protegidos, áreas naturales protegidas. En relación a las características de estos espacios, identifique los enunciados correctos. Enunciado 1. El carácter intangible de los santuarios nacionales no impide el turismo. En las áreas naturales protegidas son áreas tangibles e intangibles, o de uso directo e indirecto. ¿Perfecto? En todas ellas te dije, incluso en el indirecto o intangible, se ve pero no se toca. Pueden ir los investigadores. ¿Puede ser turismo? Puede ser turismo. Es correcto. El carácter intangible no reduce, no impide el turismo en realidad. Sí se hace turismo, solo que no pueden llevarse una porción de algo, no pueden llevarse algo del lugar. 2. En Paracas se observa la fauna de desierto, correcto, desierto costero, correcto, de forma intangible. Ok. Solo son intangibles Parque Nacional, Santuario Histórico y Santuario Nacional. Paracas dice que es ¿dónde está? Ya no dice, ¿no? Pero Paracas es una reserva nacional, chicos, no es ninguna de estas tres categorías. Entonces sí se puede utilizar. Si supieras que alguna parte de la vegetación sí es aprovechado por el lugareño y para la venta. Sí hay políticas de comercialización. Claro, en menor cantidad. Esto es incorrecto. Ahí tendríamos que saber a qué categoría pertenece Paracas. Ahí también, Reserva Nacional. Es una de las conocidas en realidad, Reserva Nacional. No está de uso intangible, es tangible o directo. 3. La gestión y administración de las ANPs es una función del CERNAM. Ya, quien alberga todo este movimiento sí es el CERNAM. Gestión hace más el CERNAM. La administración lo hace el SINANPE, a través de su órgano SINANPE. Pero SINANPE pertenece al CERNAM, entonces sí es correcto. Es correcto. Los parques nacionales contribuyen a mitigar los efectos de cambio climático. Sí,
gracias a que son, pueden consumir carbono, liberar dióxido, disculpen, consumir dióxido de carbono, liberar oxígeno. Ese intercambio contribuye o no a mitigar los efectos del cambio climático. Sí, ¿por qué se da el efecto climático? Porque está incrementando las emisiones de dióxido de carbono. Es Temperatura correcto, aumenta. es correcto. Letra E. Así es, está incrementando el dióxido de carbono. El cambio climático, ya sabes, que se debe por el calentamiento global. Antes pasa por un proceso de calentamiento. Cambio climático es con los años. Calentamiento global. Ese calentamiento se da a causa del dióxido de carbono. ¿Qué conlleva el calentamiento global? Al cambio climático, disculpen, ya a más años. Cambio climático. Respuesta, letra E. E de enano. Claves de la semana, D y E, para geografía. Y así cerramos geografía, chicos. Así cerramos. Ahora nos vamos a cívica. En cívica, el Estado peruano, las transgresiones del Estado de Derecho y el poder legislativo. Vamos comenzando los poderes. Son 3, pero solo uno de ellos nos va a alcanzar el tiempo con poder legislativo y ahí cerramos. Comenzamos entonces. Hay mucho que decir. El Estado peruano es una nación jurídica representada, organizada a nivel político. Características. La República del Perú es democrática. Tenemos un poder de decisión, todos los peruanos. Social, bueno, que poco democrática, social. Independiente, porque tenemos una forma de gobierno soberano sobre nuestro territorio, ejercemos el gobierno. El poder lo emana en todo momento el pueblo, gracias a su poder de decisión, de su democracia, de elegir al representante. El Estado es único e indivisible. Nada que Arequipa se quiere independizar, Tacna se quiere, profesor no, Puno era, ¿no? Ahora es Puno, antes era Arequipa. Puno, profesora, quiere dejar de ser parte del Perú. Ya, no se puede. El Estado peruano es único e indivisible. ¿Cómo es su gobierno? Unitario y un presidente representativo. Ese presidente nos representa en todos lugares, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Descentralizado. Antes estábamos con un centralismo, es decir, todo lo manejaba desde Lima. Descentralizado es porque ahora las instituciones tienen, tienen oficinas a nivel de región. Muy bien. Ninguna persona puede ejercer la presión para manejar al Estado peruano. Es decir, no puede haber una toma, no puede haber una rebelión o una sedición, mucho menos por la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea o las Fuerzas Armadas, disculpen, las Fuerzas Armadas tienen que hacer la protección del presidente, que sería su jefe supremo. Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional del Perú, se compromete a ello. Ellos no pueden rebelarse. Ningún poblador tampoco lo puede hacer, eso es penado. Deberes. Los deberes, defender la soberanía nacional, no dejar que otros países quieran ambicionar nuestro territorio. Dar como vigencia los derechos humanos y respetarlos, proteger a la población frente a las amenazas de inseguridad, promover el bienestar de nuestra población, un bienestar para todos, por igual. ¿Bien? Hablamos de 2 palabritas, nación y territorio. La nación lo somos todos. Todas las personas formamos a la nación. Todos porque tenemos vínculos. Una palabra nación viene de nación, es nacionalidad. Somos peruanos desde nuestro nacimiento. ¿Puede renunciarse, profesora, a la nacionalidad? Sí. Laura Bozzo renunció a su nacionalidad. Me parece que Mario Vargas Llosa también renunció, o se estaba diciendo a voces ello. Se quedó con la nacionalidad española, me parece. Bueno, hay personas que gozan de doble nacionalidad y la pueden tramitar. Cuando años están viviendo en un país, pueden tramitar y sobre todo es mucho más rápido si han realizado algunos actos de reconocimiento, investigadores, por ejemplo.
Hay otros con el matrimonio, pues ahora se casan y ya quieren tener nacionalidad peruana. No puede ser. Primero tienes que estar activo 2 años por lo mínimo en el Perú, de manera, ojo, no ilegal, sino con con tu documento, por el caso de los venezolanos, tu pasaporte de trabajo, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, con tu permiso temporal, ahí está, permiso temporal. De esa forma, legal, 2 años, te casas y recién puedes tramitar. No es así nada más. Los niños que nacen en otro país de padres peruanos también pueden pedir su doble nacionalidad. Si es que es menor de 18 años, los padres lo solicitan. Y si ya cumple la mayoría de edad, tiene que ser totalmente voluntario y se tiene que acercar él mismo. Territorio, la extensión geográfica, ¿no? Hay una soberanía, hay una jurisdicción, hay un área que ya está definido, señalado, están en las actas también escritas, ya no puede modificarse nada como área en territorio. ¿Qué comprende? Suelo, subsuelo, las 200 millas marítimas, y ahora me dicen, profesora, pero eso hubo una controversia con Chile, ya no son 200, son menos. No, se hizo la controversia para el largo. En las 200 millas marítimas es el ancho. Sigue siendo 200 millas, no te vayan a hacer confundir en el examen. El espacio aéreo, en realidad el espacio aéreo no se sabe hasta qué capa de la atmósfera es de dominio peruano. Troposfera, estratosfera, mesósfera, hasta la exósfera, no se sabe. Tenemos muy poca legislación a nivel de espacio aéreo y dominio de espacio aéreo. No se sabe en realidad. Por eso podríamos crear de repente podríamos cobrar una comisión a todas aquellas empresas que emanan sus ondas de telecomunicaciones a nuestro país. Podría haber ese cobro, pero no sabemos hasta dónde es nuestro dominio. Bueno, ahí está, espacio aéreo entonces. Elementos del Estado peruano como gobierno y soberanía. El gobierno son las personas que administran a ese Estado, a quienes elegimos para que lo lleven, bueno, pues por correcta senda. Ejerce una soberanía sobre un territorio ya delimitado. La soberanía es la capacidad de ejercer poder. El poder, por supuesto, que nos ha dado el pueblo. El poder que le pertenece al pueblo, que tiene que seguir la voz del pueblo. No es que el pueblo me eligió y ya, yo puedo hacer lo que quiera dentro del gobierno. No. Es la capacidad de elegir a su representante y sobre todo que el representante, que esta personita, vaya de acuerdo a las necesidades del pueblo, no a sus propias necesidades. La estructura del Estado se divide en poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, ¿quién está? Todos aquellos encargados de elaborar leyes. ¿Quiénes son, profesora? El Congreso de la República. En el ejecutivo entra el presidente, aquellos que ejecutan, hacen. Cuando se elaboran leyes como el legislativo, el ejecutivo pone en marcha esas leyes. En el Ejecutivo está el presidente de la República y su Consejo de Ministros. El Ejecutivo lo vamos a ver la próxima clase. El Poder Judicial administran justicia, también tiene sus órganos, aquí están todos sus órganos. Tiene sus órganos, también la próxima clase. A ver, hay algunos órganos constitucionales que son autónomos. ¿Cuáles son los autónomos? Todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC. Cada vez cuando haya votaciones, los tres se ponen en contacto, los tres se juntan. Pero ¿quién dirige todo esto? El JNE, Jurado Nacional de Elecciones. No, profesora, ¿dónde se inscribe la lista de los partidos? Jurado Nacional de Elecciones. La Junta Nacional de Justicia, esta Junta Nacional de Justicia es quien vela, reevalúa realmente a los jueces. Antes era 5 años, me parece que lo estaban queriendo bajar a 3 años. No sé si se habrá aprobado. Ahí sería mentir. Pero decían, pues, estos jueces están yendo más por la parte por un delito, están consumando un delito que son tráfico de influencias, están dando beneficios por algo a cambio. Por eso necesitamos que se reevalúen cada 3 años, no cada 5, que se olvide el caso.
el Tribunal Constitucional, que ve todo temas de la Constitución, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, que ve por la buena distribución o la correcta distribución del presupuesto que ha liberado el Estado. La Contraloría, el jefe se llama Contralor, así se le llama el Contralor de la República, va a evaluar de repente si te dio 50, suponiendo 50 soles para que gastes en ventanas, y tú esos 50 soles lo gastaste, sí, pero no en ventanas, sino en otra cosa, porque ya ventanas no te habías dado cuenta que ya tenían ventanas. Eso no puede ir. La Contraloría te observa. Ese seguimiento lo hace la Contraloría. Profesor, entonces, si es así, ¿por qué siguen habiendo actos de corrupción? Bueno, es corrupción en este caso masificada, ya no solo por individuos. El Banco Central de la Reserva del Perú ve por las monedas peruana y la Superintendencia de Bancos Seguros y AFP. Eso después lo vamos a ver, no se preocupen, pero ve el sistema financiero de nuestro país. Otro órgano constitucional autónomo es el gobierno regional y el gobierno local. Tenemos un gobierno nacional, regional y local. En el gobierno regional entra el Consejo Regional, la Gobernación Regional, el Consejo de Coordinación Regional. Y en el local, profesora, ¿se ha olvidado de las municipalidades? No, no me olvidé. Las municipalidades, tanto provinciales, distritales, están o forman parte del gobierno local. No me olvidé, ahí está. Y dentro de las municipalidades distritales también se encuentra el Consejo Municipal. La alcaldía está como municipalidad distrital. El alcalde, profesora, municipalidad distrital. Las empresas municipales. Hay empresas estatales, por ejemplo, los recicladores forman parte de las empresas municipales. Y estas empresas municipales es bastante fastidioso, implica mucho tino en administración para tener una. Me parece que una empresa municipal lo tiene San Borja, si mal no recuerdo. Hay algunas que tienen municipalidad distrital. Otras no se arriesgan porque es mucho trabajo en realidad, desde ya. Muy bien. Seguimos. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, todo país tiene su Estado de Derecho, donde se tiene que cumplir los derechos de la población. ¿Para qué? Sobre todo, seguir un ordenamiento jurídico para el cumplimiento de estos derechos y para velar por los no atropellos. Transgresiones. Las transgresiones son cuando se quiere destruir al Estado, se quiere imponer el Estado, se quiere actos de violencia por rebelión o sedición. Sedición es cuando sometemos a la población. ¿Y cuáles son las transgresiones que se ha vivido en el Perú? El gobierno usurpador y hay un derecho de insurgencia. A ver, el gobierno usurpador, comenzamos con el gobierno usurpador. El gobierno usurpador es cuando efectivamente ha habido una toma violenta del poder. Una de esas tomas violentas ha sido por Velasco, por ejemplo, no recuerdo a quién destituyó, un autogolpe que hizo Fujimori y entre otros gobiernos usurpadores. Tomaron la fuerza. Los gobiernos militares, por lo general, ha sido muy evidenciado para como gobierno usurpador. Entonces, frente a gobiernos usurpadores, la constitución política dice, nosotros los ciudadanos podemos mantenernos en derecho de insurgencia. ¿Qué es el derecho de insurgencia? Como no lo eligió el pueblo y como una de las características del Estado es que debe ser democrático y no se realizó la democracia, entonces yo puedo apelar a mi derecho de insurgencia, desconocer a ese gobierno usurpador. No me gobierna esa persona, ese usurpador. Constitucionalmente reconocida, porque defiende de esa manera la democracia. ¿Ahora estaremos frente a un gobierno usurpador? No, no fue tomado a la fuerza, sino fue fue una secuencia, se fue el presidente, entró su vicepresidente. No hay nada ilegal aquí. Entonces, ¿por qué no queremos reconocer a la nueva presidenta si efectivamente es cierto? Nosotros elegimos y sabíamos con quién iba del brazo. Y decir ya no queremos es un acto más caprichoso. Profesora, pero otra cosita. Por un lado es eso, por otro lado es de que todos los que están ahí
en el gobierno sí están cometiendo irregularidades. Se están viviendo irregularidades y quizás esa sea la incomodidad del pueblo. Pero también hay otra cosa cierta, de que no importa quién elijamos, lamentablemente la historia va a continuar y la corrupción se ha agravado más incluso con el pasar de los años. Todas las cosas han subido. Un correcto gobierno podría mantener la estabilidad del mercado, lo que no ha podido, no, lo que no ha podido ser. Ahora, y las cosas se dicen, no, va a bajar, ya no baja, tiende a subir. Hay un poder para poder estabilizar el mercado, pero es hasta un cierto tiempo. O sea, todos los pasajes se dispararon de un momento a otro. Ya no hay un cobro de ir cerquita a 50 centavos. Ahora es un sol la tarifa mínima. La tarifa, profesora, a cierta distancia, un sol 50. Va subiendo el pasaje. Uno se sorprende. Yo anduve de viaje de un momento a otro, subió el pasaje. De no nada. Bueno, del Estado de Derecho, entonces hablamos de las transgresiones, podemos aplicar nuestro derecho de insurgencia. La Constitución me avala derecho de insurgencia, no tengo por qué reconocer a ese gobierno usurpador, ya lo apliqué. El poder legislativo, comenzando con los poderes. Poder legislativo. ¿Dónde está? En el Congreso. El Congreso es unicameral, antes era bicameral, teníamos un Senado y diputados. Solo es una cámara y hay 130 congresistas elegidos por el pueblo. Para ser congresista no se necesitan muchos requisitos. Tener mínimo, me parece que 25 años y ser de nacionalidad peruana y no estar inhabilitado para el voto. Nada más. ¿Habla de estudios? No, al igual que presidente. Lamentable, ¿no? Profesor, ¿y por qué no suben la categoría, no por lo menos ponen un tipo de estudio? Sucede que la Constitución, nuestros derechos, dicen de que todos tenemos derecho a, a elegir y a ser elegidos. Ahí va la palabra, todos. No dice todos los preparados, todos. Funciones del Poder Legislativo. Bueno, la función legislativa, que es aprobar, crear o denegar o derogar, se llama, de una ley. En eso ocupan sus días los congresistas. En eso ocupan sus días. Hay una función especial. Si tú creías que el congresista solo puede hacer eso, falso. ¿Quién crees? ¿Quiénes creen ustedes que eligen a las altas autoridades que nosotros no votamos por ellos? Al defensor del pueblo, ¿quién lo elige? El Congreso. A votación. A los miembros del Tribunal Constitucional, el Congreso. Al directorio de la Banca Central de Reserva, que son 3, Congreso. Al presidente de la BCR, Congreso. Al sistema financiero, que es el superintendente de banca y seguros, Congreso. ¿Te das cuenta ahora por qué el pueblo está como está? Y es que el Congreso no solo se reduce a hacer leyes, va por otro, me falta una función, control político. El Congreso vela por las funciones del resto, vela por la conducta que se va a dar a nivel del gobierno, desde el presidente que deja de tener vida y todo tiene que pedirle permiso al Congreso, hasta los consejos de ministros. El control político va a ver en todo momento cómo está actuando el Consejo de Ministros, cómo está actuando el presidente, los ministerios también. Están obrando a pro el gobierno, a favor del gobierno, o está habiendo ciertas irregularidades. Ese es control político. Si hay algo de repente que no cuadra, el Congreso hace seguimiento, forma comisiones permanentes temporales y ellos le hacen el seguimiento hasta que se normalice. Todo eso. Profesor, ahora, si el presidente y el Congreso no llegan a ser uno, ¿podrá trabajar el presidente? No. Por eso mismo la Constitución dice, presidente, ustedes pueden cerrar al Congreso si es que este no acepta o no te da su voto de confianza en 2 oportunidades a tus 2 gabinetes. Vizcarra tardó muchísimo en cerrar ese Congreso. Fue una estrategia política, desde luego, pero él lo hizo.
Ahora podremos cerrar, profesora, es que no habría manera de cerrar. No es constitucional. Lo único que están haciendo las personas, los que están marchando, es por el poder del pueblo. Ya no hay nada constitucional. Por eso muchos dicen que ya incluso el Congreso, debido a estos altercados que han habido, en lugar de ceder a favor del pueblo, se han silenciado, porque ha hecho que el pueblo no los odie a ellos. Bueno, el pueblo desde ya está con cólera con el Congreso, sino directamente a la presidenta. Ahorita la que está ahí es una marioneta. Ahorita ella, por más que se encuentre en los 5 años, no va a poder ser juzgada. Bueno, 5 no, menos, ¿no? Pero en el tiempo que esté no va a poder ser juzgada, pero después de su gobierno va a ser acusada por lesa humanidad. Lesa humanidad es cuando en tu gobierno han muerto en tus manos personas. Entonces, ya está de todo mal la presidenta. Ya está de todo mal. De repente por ahí le están ofreciendo alguna una solución, ¿no? Quizás podría ser. Pero lo triste también es de que habiendo posibilidad de haberse dado las elecciones de 2023, 24, creo que lo querían hacer, el pueblo quería que sea ya, porque los contratos se iban a volver a firmar en este año. Y es lo que también por ahí un poco las manos y uñas largas iban a frotarse. Requisitos. Peruano nacimiento, 25 años y que goce con el derecho de sufragio, que no sea impedido. No tenga impedimento político. No representa a nivel de la nación, por supuesto, son elegidos por un periodo de 5 años, ya no hay reelección, han habido congresistas que han durado más de 5 años, incluso en 15 años, como Luz Salgado, increíble, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Profesora, ¿qué es mandato imperativo ni a interpelación? Nosotros elegimos a un congresista o a los congresistas. Esos congresistas no solo tienen que velar por sus electores, sino ahora ese congresista tiene que velar por el pueblo, no solo por sus seguidores. Ese es mandato imperativo ni a interpelación, es velar por todos. Atribuciones, dar leyes y resoluciones legislativas, ya lo mencionamos, una de sus funciones. Velar por el respeto de la Constitución y las leyes tienen que estar anexadas a la Constitución. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, bueno, hablamos lo mismo. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República acá. Profesora, ¿cómo es que ellos aprueban el presupuesto? Para ser distribuido ellos lo aprueban, pasan por sus manos. No quiere decir que el Congreso va a aprobar, esta obra no me gusta, no va, no, en conjunto. En conjunto. La aprobación del proyecto lo hace la municipalidad. ¿Qué proyecto va a ir primero? ¿Cuál otro? Aquí solo es un presupuesto general, pero igual es la aprobación. Autoriza los empréstitos. Profesora, ¿qué son los empréstitos? Los empréstitos son cuando al Estado le falta dinero, se prestaban entre países, pero también puede ser de un particular. Y eso puede hacer el Congreso. Ejerce el derecho de amnistía. La amnistía es perdonar actos exagerados contra el terrorismo, bueno, sanciones exageradas contra el terrorismo, a los policías, a los militares. No sé si recuerdan, en la época del terrorismo salió el militar Bustillos con una pena de cárcel. Podían darle amnistía a Bustillos y decir reducir la pena o el perdón de la pena. El reconocimiento por esto. Amnistía. Profesor, ¿amnistía también se aplica a un presidente? No. El quien puede dar el indulto presidencial o el indulto, eso lo puede hacer el presidente, no los congresistas. Si fuera en manos de congresistas, hace rato Fujimori ya estaría libre de polvo y paja. Aprobar la demarcación territorial. La demarcación territorial va en sus manos. Por ejemplo, el distrito de Los Olivos con San Martín de Porres. Hay un conflicto de límites. Se pusieron de acuerdo, todo van a hacer, este va a ser el límite final. Va a ir a manos del Congreso y el Congreso lo va a firmar. Y así, si pasa, se aprueba. Eso es lo que hacen ellos. Autoriza al presidente de la República a salir del país. Si sale sin permiso de los congresistas, puede ser vacado. Pasó con Fujimori. Fujimori sale del Perú sin pedir permiso y encima, y ya sabía que iba a ser vacado, encima manda su carta de renuncia en su último gobierno.
Eso no podía ser dable, por supuesto. Autoriza al presidente salida y su retorno. Todo tiene que estar justificado y aprobado por el Congreso. Órganos del Congreso. El Pleno. El Pleno es la máxima asamblea, es decir, donde están los 130. Ellos deciden, debaten, aprueban la ley por votación a las leyes. Consejo directivo. El consejo directivo es el que se encarga de aprobar la agenda. En la reunión del Pleno, ¿cuáles van a ser los puntos? 1, 2 y 3. También. ¿Quién aprueba el presupuesto de la República, profesora? El consejo directivo. Estos congresistas se incrementaron el sueldo. ¿Cómo no hacerlo si tienen en sus manos aprobar presupuesto? Justificados en viajes de representación. Pues están haciendo lo que quieren. Consejo directivo. Luego siguen las comisiones parlamentarias. Las comisiones parlamentarias es un grupo de trabajo especializado. Hace seguimiento y fiscalización de los órganos estatales, las comisiones. Se forman comisiones justamente para eso. Las comisiones se forman para un asunto en particular. Comisión parlamentaria puede ser temporal o una comisión permanente que va a haber un proceso de inicio a fin, va a durar mucho más tiempo. A ver, ¿qué más podríamos hablar? Las comisiones parlamentarias, ahí están. Hay comisiones especiales también, hay tipos de comisiones en realidad. La presidencia del Congreso, Congreso. Esto se aprueba por el Pleno. Lo preside, es el que preside todas las sesiones, es parte del Consejo Directivo, por supuesto. Parte del Consejo Directivo, preside, lleva a cabo el orden, ¿no? El orden de quién habla, quién no habla, todo ello, presidencia. La mesa directiva tiene a cargo la dirección administrativa del Congreso en los debates. La dirección la presidencia forma parte de ambos. Profesora, ¿y quién más forma parte? En el consejo directivo, algunos de los partidos, algún representante de los partidos. Aquí es un poquito más, aquí hay más representantes. 2 o más puede ser, aquí solo uno. Incluso no de todos los partidos, para hacer algo igualitario. En la mesa directiva también podría reordenar la agenda. El consejo directivo le manda a su correo o cualquier otro medio formal a todos los congresistas y les avisa que va a haber reunión y cuál va a ser la agenda. La mesa directiva puede decirle, no, un momentito, hay que agregar 4 y 5. Nos falta para cerrar. Ya puede ampliar. O en todo caso puede decir, el 3 puede esperar, pero mete aquí, el 4. Coordina con el consejo directivo. La comisión permanente, sí te hablaba, una de las comisiones dentro de las organizaciones son comisiones especiales, comisiones de investigación, aquí están, las comisiones ordinarias también, los tipos. Pero hay otra comisión que es la permanente. Esta permanente se activa cuando se cierra el Congreso. El presidente da un decreto de urgencia aprobado por sus ministros, por Consejo de Ministros, y inmediatamente todos salen excepto la comisión permanente. ¿Quién está en la comisión permanente? La presidencia. En ese momento el presidente del Congreso se queda junto con la comisión. Y no puede exceder al 25% del total de los 130. No puede exceder. Termina las votaciones, ingresa al nuevo Congreso, ahí recién se va. Pero no pueden irse del todo. O sea, no queda vacío. Porque imagínate si queda vacío, ¿quién se encarga de esos asuntos? Y la comisión permanente ya no puede formular leyes, solo va a dar continuidad de lo que ya estuvo programado. Ya no tiene mucho poder en realidad. La comisión permanente. Órganos del Congreso. La función legislativa en el Perú. Dijimos que el Congreso se encarga de crear leyes o derogarlas. La Constitución lo avala. Hay normas jurídicas que crea el Congreso. Uno de ellos es la ley orgánica, la ley ordinaria y las resoluciones legislativas. La ley orgánica se trata
cuando quiero ver por el funcionamiento y administración de una entidad estatal. Por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio del Ambiente. Cómo va a funcionar el Ministerio del Ambiente, cómo está organizado, cuáles van a ser la distribución de las funciones. La ley orgánica del Ministerio de Cultura. Todas las entidades estatales tienen su ley orgánica para su creación. Todas. A ese nivel va la ley orgánica. La ley ordinaria es una norma de carácter general, va tanto a nivel de leyes civiles, penales, tributarias o entre otros. Es general. La resolución legislativa, esto es más particular. Por ejemplo, profesora, una diferencia. Ley ordinaria, vamos por aquí con, ya, lo penal. Ley ordinaria en contra de la corrupción, pero tú sabes que corrupción es amplio, por eso lo estoy llamando ley ordinaria. Sería una resolución legislativa si aterrizaríamos en algo. Resolución legislativa contra actos de cohecho, ese tipo de corrupción, ¿no? Cohecho. Entonces, o de recibir o pedir dinero. Resolución legislativa. Esas son las tres diferencias de las normas jurídicas que crea el Congreso. Ley orgánica, ley ordinaria y resolución legislativa. Ley orgánica es a nivel de una entidad estatal, su funcionamiento. Ley ordinaria, característica general, tanto a nivel materia civil, penal o tributario, y legislativa es más particular o en específico. ¿Cuáles son los procesos de creación de estas leyes? Pueden crearse las leyes o pueden mandar el proyecto de ley un ciudadano de a pie, ciudadano, o también podría dejar un proyecto de ley el presidente, pero no es el presidente solo, con su consejo aprobado por su consejo de ministros. La próxima clase vamos a hablar de eso. O también el mismo congresista, que esa es su función. Llega a la oficina de trámite documentario. Esto se reciba, se registra y se enumera los pedidos. Las comisiones lo evalúan. De todos los procesos, las comisiones hacen una revisión exhaustiva. Y estos ven si se queda ahí o pasa. Si pasa, entonces el que se encarga de armar las reuniones y agendarlas es el consejo directivo. Ordena y agenda la reunión. Pasa al pleno, que es al total de los 130. Hay una votación, se acepta o se rechaza. Luego pasa al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Presidente, mire esta ley, promúlguelo. El presidente tiene para dar sus observaciones y 15 días para darles a los congresistas para que levanten las observaciones y así lo pueda promulgar. Pero si en caso el presidente no está o algo ha pasado con el presidente, entonces puede tomar su lugar, sí puede ser, puede promulgar otra persona que es el presidente del Congreso o la comisión permanente. Si no está el presidente del Congreso, también lo puede hacer la comisión permanente. Esas tres opciones tenemos. Pero si en caso ya el presidente dio su aprobación, ¿dónde lo promulga? Lo promulga y lo publica en el Diario Oficial El Peruano, Diario del Estado. Y la vigencia de la ley, en esa publicación que sale, ahí sale abajito, esta ley entra en vigencia a partir de tal día. Lo normal es de que sea al día siguiente de su promulgación, salvo esté escrito y diga, en tal fecha entra en vigencia, a menos por tal razón, ¿no? La razón ya se explica, pero tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito. Ya, vigencia de la ley, entonces. Hay una característica, si se dan cuenta, hay una sola reunión, una votación, pero hay una de las leyes que tiene que pasar por doble votación. Esa es la ley orgánica, esta de aquí, la ley orgánica. La ley orgánica pasa por doble aprobación, una segunda votación, aquí está, una segunda votación. Es una característica especial. Estos son los pasos, chicos, para la creación de leyes. Desde su ingreso hasta la promulgación de la ley que te indique desde cuándo entra en vigencia. Bien, algo más que quiero agregar por aquí antes de que me olvide. ¿Quién puede solicitar el ingreso de las Fuerzas Armadas, profesor, al Congreso? El único, la presidencia, el presidente del Congreso.
Si es que hay algún disturbio, entonces el presidente del Congreso. Muy bien, a ver, ¿qué más me estoy? Creo que ya no. Listo. Hasta aquí, chicos, si hay preguntitas. Si no, en todo caso, voy a aperturar lo del Sócrates. A ver, ¿dónde está? Ujú, ujú. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, aquí, aquí. Seguimos. Cívica. Listo. Es el mismo link, dos preguntitas nada más. En este momento ingresamos, chicos. Ahí estamos. Listo. A ver, unos minutitos.
Ok, chicos, estaba bonita las preguntitas en realidad. Vamos con el primer ejercicio. En el país, para que la democracia, a ver, funcione plenamente, es indispensable que impere el Estado de Derecho, donde personas, instituciones y el propio Estado están sujetos a un sistema de normas, todos en general. De lo mencionado, identifique los enunciados que constituyen principios que sustentan el Estado de Derecho. Uno, la gobernabilidad mediante decretos supremos de emergencia. Por supuesto, el decreto de urgencia son medidas a nivel nacional porque de repente va a afectar a la economía, a la parte financiera del Perú, social económico en realidad es. De que es correcto, justamente para salvar al país. Dos, la división e independencia de los poderes del Estado. Pero un momentito, un momentito. A ver, un momentito, a ver, un ratito, un ratito. El Estado, instituciones del propio Estado, están sujetos a un sistema de normas. De lo mencionado, identifique los enunciados que constituyen principios. Estado de Derecho. A ver, un ratito. Sí, efectivamente, este enunciado de decreto de urgencia sí lo elabora el presidente y es una forma de gobernar. Efectivamente, pero viendo por el Estado de Derecho, decir la tranquilidad, porque es Estado de Derecho, hacer cumplir los derechos de la población para que éstas pueda vivir en posibilidad de paz y armonía. La gobernabilidad mediante los decretos supremos de emergencia. Decretos, es que en realidad no es decreto supremo de emergencia, es decreto de urgencia nada más. Es decreto de urgencia. Aquí hay un error, chicos. Sí, sí, sí. Es decreto de urgencia. Hay otra categoría que se llama decreto supremo, pero eso no es decreto de urgencia. ¿Ya? Ahí yo me equivoqué. Otro es decreto supremo, otro es decreto de urgencia. La próxima clase lo vamos a ver. Tanto decreto de urgencia y decreto supremo son evaluados por el Ejecutivo, que llegan al Legislativo para ser aprobados, pero comienza desde el Ejecutivo. No, este de aquí no es. Yo leí muy rápido. Tres, la legalidad de la disolución del Congreso ante crisis política. A ver, el Estado de Derecho será legal disolver el Congreso frente a una... No, es que se disuelve el Congreso no por crisis política, se disuelve el Congreso cuando no le da su voto de confianza al presidente. No es porque ahorita estamos en crisis política. ¿Por qué creen ustedes que no podemos disolver el Congreso? Pero la cocina, pero primero te lo entregaré esto a tu papá. Cuatro, de ahí se activó su audio, chicos. Cuatro, la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales. Por supuesto, protección y garantía de los derechos. Decreto, Estado de Derecho es justamente velar por los derechos, correcto. Respuesta 2 y 4. Ojo, el número 3 dice legalidad de la disolución del Congreso ante crisis política, pero no es por eso lo legal al disolver el Congreso. No lo dice la Constitución, por eso lo estamos tachando. Número 2. Respecto a la estructura del Congreso de la República, establezca la relación correcta entre el órgano parlamentario y su respectiva función. La presidencia, ¿qué hace? Dirige los debates y concede el uso de la palabra. Está encabezando tanto la mesa directiva y el consejo directivo. La mesa directiva, profesora, supervisa la administración del Congreso, agenda, ¿no? Realiza las agendas de las reuniones. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa donde por votación aprueba o desaprueba algo. Y hay otros que omiten su voto. La comisión permanente sesiona durante el interregno. Interregno es cierre del Congreso. Se apertura o se habilita mediante el interregno. El interregno, el cierre del Congreso se da también mediante decreto de urgencia, por DU del presidente. El presidente y sus consejos, aprobado por el Consejo de Ministros. Ok, respuesta correcta, la letra D de dado. A ver, hasta aquí, chicos, de repente, si hay inquietudes, hay dudas, hágamelo saber, por favor. Hasta aquí todo claro, hasta aquí todo bien. Todo claro, profesora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. No, aquí no se lee completo los nombres. Ya, bueno. Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien. Buenas tardes con todos, chicos. Nos reencontramos la próxima semana. Ya saben, repasen antes de ingresar. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, chicos. Buena tarde con todos. Lo Nos logramos. vemos. Acabamos Muchas a gracias, tiempo. Chao, muchas chao, gracias. chicos. Cuídense. Hasta la próxima.
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la continuación de la clase de historia que vimos precisamente el día lunes. En esta clase lo que vamos a ver va a ser esta segunda parte que vamos a empezar con el inicio de las guerras civiles entre los conquistadores y el proceso de formación del virreinato hasta el desarrollo de las primeras ideas emancipadoras que van a ser el núcleo central para el inicio del proceso de independencia del Perú. Pues bien, haciendo un recuento breve de lo que vimos el lunes, habíamos estudiado la formación del Imperio Incaico, habíamos visto cómo se desarrollan los viajes de Colón, cómo es que se produce la colonización antillana, toda la zona de Mesoamérica, y el proceso de conquista del Tahuantinsuyo, con los viajes de Pizarro y la captura y posterior ejecución de Atahualpa, que era el Inca que había logrado sobrevivir y había logrado imponerse luego de esta guerra civil en la cual se habían disputado el trono del imperio del Tahuantinsuyo. Como habíamos visto, el imperio entonces estaba muy tocado, producto de esta inestabilidad política que se generó debido a la guerra civil, a ya las primeras evidencias de la presencia de grandes enfermedades que van a causar también la muerte de gran parte de personas dentro del imperio, y obviamente la llegada de los españoles que va a aumentar esta crisis que va a vivir el imperio del Tahuantinsuyo. Pues bien, nos habíamos quedado entonces precisamente en este tab. Habíamos visto cómo que se había impuesto cómo se había impuesto la conquista española en nuestro país, o en esta parte del mundo andino. Pues bien, precisamente las primeras formas que van a tener los españoles de organizar los nuevos territorios dentro de lo que se va a conocer como el Nuevo Mundo va a ser conocida como la encomienda. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la encomienda? ¿O sabe qué es la encomienda? Va a ser una forma que van a tener los españoles de organizarse política y económicamente dentro de este nuevo mundo, que para ellos era totalmente novedoso y que obviamente ofrecía una serie de oportunidades para estos conquistadores que venían precisamente desde la península ibérica. La encomienda va a ser una especie de arreglo al que van a llegar estos primeros conquistadores con la corona española. Verán, la corona española, sobre todo la reina Isabel de Castilla en un primer momento, tenía la intención de que estos nuevos pobladores que están siendo encontrados en América sean cristianizados y sus almas sean ganadas para la religión cristiana católica. De hecho, uno de los impulsos que se puede encontrar hasta como pretexto del proceso de colonización, de conquista y colonización, va a ser precisamente la evangelización de el hombre y la mujer americana. Por eso es que la corona va a llegar a una especie de arreglo, de acuerdo con estos primeros conquistadores, que van a ser precisamente la entrega de encomiendas. La encomienda va a ser la primera forma en la que los españoles van a tener el control del territorio. Dentro de este arreglo de encomiendas se le exigía a este conquistador, que ahora va a ser conocido como encomendero, se le exigía que cuide y evangelice a los nativos americanos. Obviamente, estos encomenderos no van a cumplir a cabalidad las órdenes impartidas por la monarquía, ya que muchos de estos encomenderos se van a convertir en verdaderos verdugos de una gran cantidad de población nativa americana, ya que van a explotar hasta la extenuación a gran parte de comunidades indígenas. De hecho, una de las razones, por ejemplo, de la catástrofe demográfica de la zona antillana, aparte de las enfermedades y las guerras, van a ser precisamente los abusos que van a cometer los encomenderos en este lugar. La situación y la presión de los encomenderos sobre la población nativa va a ser tan grande que prácticamente la población en las Antillas nativa, indígena, va a desaparecer. Por eso es que en años posteriores tienen que ser reemplazados por población de origen africano. Pues bien, las encomiendas entonces van a ser la primera forma en la que los españoles van a organizarse
Y también va a ser una especie de recompensa dada por la corona para estos conquistadores que están ganando estos territorios a nombre precisamente de la corona. Pues bien, aquí cuando se produce la conquista del Tahuantinsuyo, también se van a proceder a repartir estas encomiendas entre los diferentes miembros, entre los diferentes hombres que participaron dentro del proceso de la conquista. Sin embargo, vamos a tener un problema. Lo que sucede, como ustedes recuerdan el lunes cuando hablamos de la capitulación de Toledo, que va a ser este acuerdo al que va a llegar Pizarro con la corona para, por un lado, pedirle permiso para la conquista de este territorio y por otro también pedirle la participación directa de la corona en la conquista. Pues bien, en esta capitulación de Toledo, Pizarro había sido el más favorecido y Pizarro, como capitán general y como gobernador de todos estos territorios, va a ser el que procede a repartir las encomiendas. Pizarro va a tener, evidentemente, a sus allegados y a su familia cercana, que van a ser conocidos como los pizarristas, los más allegados a Pizarro. Pizarro, entonces, al momento de empezar a repartir estas encomiendas, va a favorecer, evidentemente, a su círculo cercano, dejando de lado a Diego de Almagro y a sus seguidores. Esto va a ocasionar, entonces, que se produzcan una serie de rencillas internas dentro de los dos grandes socios de la conquista, entre Pizarro y Almagro, con sus respectivos seguidores. La situación va a ser muy tensa, ya que Diego de Almagro va a exigir a la corona también que se le reconozca una mayor cantidad de recompensas debido a los esfuerzos hechos durante el proceso de conquista. Es por esto que la corona va a decidir crear una nueva gobernación que va a caer bajo el control de Almagro, pero que va a tener un problema. El territorio en donde estaba esta nueva gobernación de Almagro era territorio que todavía no había sido conquistado ni explorado por los españoles. Aquí vamos a tener entonces la aparición de la gobernación de Nueva Castilla, que va a estar ubicada precisamente en la zona norte de los Andes centrales, bajo la gobernación de Francisco Pizarro, y Almagro va a recibir la gobernación de Nueva Toledo, que va a estar ubicado hacia el sur del mundo andino. Ahí va a haber un inconveniente. ¿Cuál va a ser este problema? La ciudad del Cusco. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro siempre va a reclamar que la ciudad del Cusco estaba dentro de la gobernación de Nueva Toledo y por lo tanto estaba bajo su control. No obstante, Diego de Almagro va a tener la intención de conquistar toda la zona de América del Sur, la famosa conquista de Chile, un intento de Almagro por dominar y someter a toda esta población. Desde el Cusco, Almagro va a partir con una gran cantidad de auxiliares nativos indígenas y con sus partidarios, con la intención de dominar toda la zona de lo que actualmente vendría a ser Chile y parte de Argentina. Sin embargo, este territorio va a ser totalmente distinto a lo que estaba ocurriendo en los Andes centrales. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, ni siquiera los incas pudieron someter a las poblaciones que estaban al sur del continente. Esta población mapuche, que era una población guerrera, en muchos casos seminómade, que se oponían precisamente a cualquier tipo de dominación foránea. Almagro va a partir con sus huestes desde Cusco y al ingresar a Chile va a encontrar esta situación. Ojo, los mapuches no van a ser conquistados ni dominados efectivamente durante todo el periodo de la conquista. Incluso durante la época de la colonia, esta zona se consideraba zona de guerra. ¿Por qué? Porque los indios mapuches o araucanos, que como también se les conocía, nunca aceptaron el dominio español. Incluso cuando se formó el país de Chile independiente, los mapuches tampoco aceptaron verse sometidos en su totalidad por el mismo gobierno de Chile. ¿Por qué? Porque siempre habían mantenido cierta autonomía e independencia.
Por eso es que Almagro no logra conquistarlos. La conquista de Chile no va a traer las esperadas recompensas que Almagro había buscado. En Chile tampoco no va a encontrar la gran cantidad de población, ni la gran cantidad de ciudades con sus respectivas riquezas que sí encontró, o que sí se encontraban en los Andes norte y centrales. Por eso es que Almagro va a regresar muy decepcionado de esta campaña hacia la ciudad del Cusco. Y ahí se va a producir entonces el primer conflicto entre los conquistadores, primer conflicto dentro de estas guerras civiles, que se van a conocer como las guerras civiles entre los españoles. El primer conflicto va a ser conocido como la Guerra de los Conquistadores. Va a durar desde el año 1538 hasta el año de 1542. Va a enfrentar a pizarristas y almagristas. El detonante va a ser precisamente la posesión del Cusco. Almagro va a señalar que el Cusco estaba dentro de la gobernación de Nueva Toledo, mientras que los pizarristas señalan que no, que por el contrario, Cusco estaba dentro de la gobernación de Nueva Castilla. Por eso es que van a iniciar los resquemores hasta que esta rivalidad termine en un enfrentamiento abierto. Gonzalo y Hernando Pizarro, los hermanos de Francisco, estaban en el Cusco cuando regresa Almagro. Almagro captura a ambos. A uno lo deja ir para que hable con su hermano para negociar precisamente la posesión del Cusco y el otro logra finalmente escaparse. De esta manera, entonces, desde el Cusco, Almagro inicia la formación de sus tropas para ir a luchar en contra de Pizarro. A la par, mientras estaba dando esto, los incas habían, o bueno, la parte de la élite incaica estaba iniciando una guerra de resistencia liderada por Manco Inca. De hecho, cuando Almagro regresa de Chile, Manco Inca va a aceptar aliarse con Almagro y por eso es que decide darle apoyo, con la esperanza de que luego Manco Inca, o de que luego Almagro reconozca a Manco Inca como legítimo gobernante, porque ambos tenían como objetivo común derrotar a Pizarro y compañía. Por eso es que Manco Inca decide apoyarlo. Ya lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de la resistencia incaica, porque tanto la guerra civil entre los españoles como la resistencia incaica se van a dar de forma coetánea, casi a la par. Pero bien, los pizarristas van a empezar a organizar también sus propias tropas y Francisco Pizarro desde Lima va a partir para luchar contra Diego de Almagro. En la batalla de Las Salinas, el 6 de abril de 1538, los almagristas son derrotados y Diego de Almagro, el Viejo, o también conocido como el Tuerto, recordarán ustedes el incidente de Pueblo Quemado, es capturado y ejecutado. De esta manera entonces va a morir uno de los socios de la conquista a manos de Francisco Pizarro. Los almagristas van a ser despojados de sus encomiendas y estos almagristas, al ver precisamente que sus beneficios han sido recortados y sobre todo que sus encomiendas han sido perdidas, van a agruparse en torno al hijo de Diego de Almagro, que también se llama Diego de Almagro, por eso es que le conocían como Diego de Almagro el Mozo. Un grupo de almagristas va a ingresar a la ciudad de Lima y va a asesinar a Francisco Pizarro en su casa el 26 de junio de 1541. De esta manera, entonces, va a acabar sus días el conquistador Francisco Pizarro, asesinado por un grupo de almagristas que logra colarse en su domicilio. De esta manera, entonces, va a generar una gran conmoción el hecho del enfrentamiento entre estos conquistadores por el control de los territorios. La corona rápidamente va a enviar al gobernador Vaca de Castro para que éste solucione el problema. Y el 16 de septiembre de 1542, el gobernador Vaca de Castro, junto con un ejército, va a lograr derrotar a Diego de Almagro el Mozo en la batalla de Chupas. Inmediatamente después es capturado y ejecutado. De esta manera, entonces, toda la estirpe almagrista termina por desaparecer. Va a costar un gran desprestigio, sobre todo en la corona, porque ahora estos conquistadores
que habían logrado dominar el Tahuantinsuyo se estaban peleando entre ellos por el botín. Si la imagen de los conquistadores ya estaba muy desgastada dentro de la corte, esta se va a terminar por quebrar en la siguiente guerra civil, que va a ser casi empalmando la guerra de los conquistadores. La otra guerra civil va a ser la guerra de los encomenderos, que va a durar desde 1542 hasta 1548. ¿Qué es la guerra de los encomenderos? La guerra de los encomenderos va a ser un enfrentamiento que va a configurar una rebelión abierta de todos los encomenderos, pero esta vez en contra de la corona. ¿Qué sucede? Debido a la gran explotación a la cual habían sido sometidos una gran cantidad de población nativa americana, en la corona van a empezar a preguntarse sobre la idoneidad del sistema de encomiendas y van a empezar a cuestionar la labor de estos primeros conquistadores convertidos en encomenderos. Vamos a tener varios, sobre todo sacerdotes, que van a empezar a criticar la forma en que tienen los encomenderos de dominar el territorio y la forma del trato que se les va a dar a los nativos indígenas. Muchos de estos van a denunciar que los encomenderos, lejos de preocuparse por educar y convertir a la fe cristiana a los nativos indígenas, estaban más preocupados por sacar la mayor cantidad de dinero y riquezas de sus territorios. Estos cuestionamientos van a hacer precisamente que la corona empiece a tomar cartas en el asunto y se promulguen las leyes nuevas. Las leyes nuevas van a ser un conjunto de nueva reglamentación que van a tratar de suavizar el trato que se le va a tener hacia los nativos indígenas. Dentro de estas leyes nuevas que se van a publicar en 1542, se va a establecer que el nativo indígena es súbdito del rey. Y como súbditos del rey no podían ser sometidos a malos tratos o a la esclavitud. Además, se va a establecer que el indio tiene alma y que por lo tanto su alma debe ser salvada y debe ser evangelizada. Se van a tratar de acabar no solo con los malos tratos de los encomenderos a los indios, sino también se van a tratar de acabar con la misma encomienda. ¿Por qué? Los encomenderos tenían la pretensión de que estas encomiendas se conviertan en títulos hereditarios, para que de esta forma estos encomenderos pudieran tener una suerte de territorio controlado por ellos mismos, muy parecido a lo que vendría a ser, por ejemplo, un territorio feudal. La corona no quería que esto sucediera. Por eso es que van a establecer los siguientes criterios dentro del proceso de las leyes nuevas. Por ejemplo, la encomienda solo iba a durar hasta que el encomendero viviera. O sea que esta encomienda no iba a ser hereditaria. El encomendero no iba a poder heredar la encomienda a sus hijos. Varios de los encomenderos tenían la intención de crear verdaderas especies de casas nobiliares dentro de estos nuevos territorios a raíz de las encomiendas. Por eso es que varios de sus sueños van a verse frustrados con la aplicación de las leyes nuevas. La aplicación de las leyes nuevas, además, hablaba sobre la creación, por ejemplo, de un virreinato, el virreinato del Perú, el virreinato, en el caso de los Andes centrales, el envío precisamente de un virrey, la creación de una audiencia y, obviamente, limitar el poder de los conquistadores en favor de funcionarios que iban a ser nombrados por la corona. Varios de los encomenderos van a ver en estas leyes nuevas una verdadera traición. ¿Por qué? Porque varios de estos encomenderos van a señalar que los principales esfuerzos puestos por el proceso de la conquista o puestos en el proceso de la conquista van a recaer principalmente en los primeros conquistadores, hoy convertidos en encomenderos. Y precisamente ellos van a señalar que no era justo que funcionarios enviados por la corona les arrebaten el poder que ellos creían justamente tener producto de su participación en las guerras de conquista. Por eso es que varios de ellos van a reclamar y van a tratar de negociar, eligiendo al único hermano de Pizarro que quedaba en este territorio, que va a ser Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro va a ser el encargado de representar a estos encomenderos
y negociar por ellos ante el nuevo virrey, que va a ser Blasco Núñez de Vela. Este virrey, Blasco Núñez de Vela, va a llegar con la intención de aplicar las leyes nuevas. Las negociaciones no van a llegar a buen puerto y esto va a ocasionar que Gonzalo Pizarro y sus hombres se levanten en armas. El virrey Blasco Núñez de Vela es capturado y ejecutado en Añaquito, y esto va a causar ya una severa conmoción dentro de la corona hispánica. ¿Por qué? Si ya desde antes la imagen de los conquistadores estaba siendo cuestionada producto del enfrentamiento entre pizarristas y almagristas, la imagen de los conquistadores se va a terminar por decaer, se va a terminar por romper, cuando estos conquistadores se alcen en contra de la corona y asesinen al virrey. ¿Por qué? El virrey era la representación del rey. Si tú ejecutas al virrey, quiere decir que estabas ejecutando la misma imagen del rey. Por eso es que va a ser todo un escándalo en la corona española cuando llegan las noticias sobre el levantamiento de estos encomenderos. El que va a ser el responsable de liderar las tropas leales a la corona va a ser el licenciado Pedro de la Gasca. Él va a llegar con nuevas instrucciones de retener por un tiempo la aplicación de las leyes nuevas y también va a llegar con una serie de indicaciones para romper el movimiento de Gonzalo Pizarro. Él va a dar una serie de perdones reales a aquellos encomenderos que abandonaran a Gonzalo Pizarro y se plegaran al ejército de la corona. Varios de estos encomenderos, buscando el perdón de la corona, van a abandonar a Gonzalo Pizarro y esto va a causar que esto va a causar evidentemente que se debilite el ejército de Gonzalo Pizarro. Al final, las tropas de Gonzalo Pizarro son derrotados en la batalla de Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro es capturado y es ejecutado. Hay quienes indican que Gonzalo Pizarro, por ejemplo, de haber ganado en este conflicto, tenía las pretensiones de ser coronado como rey del Perú, pero nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque Gonzalo Pizarro fue eliminado por el licenciado Pedro de la Gasca, que había sido el responsable de liderar a este ejército en contra de este ejército que se había levantado en contra de la corona. Pues bien, Pedro de la Gasca también, aparte de ofrecer un perdón real a aquellos encomenderos que abandonen a Gonzalo Pizarro, había ofrecido que se iba a respetar el sistema de encomiendas por un tiempo y además de que aquellas encomiendas que quedaran luego de la derrota de los pizarristas iban a ser repartidas de forma equitativa entre aquellos encomenderos que abandonaran a Gonzalo Pizarro. Por eso es que se produce el reparto de Guaynarima, en donde las encomiendas que les pertenecían a los rebeldes y que ahora evidentemente estaban sin dueño, empiezan a ser repartidas entre los que habían apoyado a las tropas del rey. Algunos de los encomenderos no van a verse beneficiados por el reparto de Guaynarima. Van a quedar muy insatisfechos, precisamente por la forma en que se hizo este reparto. Por eso es que, liderados por Hernández de Girón, vamos a tener una tercera y última guerra civil entre los españoles, que van a ser la guerra de los insatisfechos. Se le conoce como la guerra de los insatisfechos porque van a ser precisamente estos insatisfechos del reparto de Guaynarima los que se van a levantar en contra de la corona. Un ejército liderado por la Audiencia de Lima va a ser el responsable de acabar con este levantamiento luego de la batalla de Pucará. De esta manera, entonces, Hernández de Girón es capturado y también es ejecutado por levantarse en contra de la corona, y con esto ya se somete definitivamente el poder del territorio al virreinato del Perú. El establecimiento definitivo del virreinato se va a desarrollar después de esta guerra civil, la guerra de los insatisfechos. Bien,
Mientras se estaban desarrollando las guerras civiles entre los españoles, a la par vamos a tener otro conflicto, que va a ser la resistencia incaica. Y ahí se explica por qué muere tanta gente, no solo las enfermedades y los abusos de los españoles, sino también el alto nivel de conflictos que va a generar la llegada de los españoles. Bien, la resistencia incaica tenía como principal objetivo tratar de recuperar el poder político del Tahuantinsuyo, o en su defecto tratar de conseguir la mayor cantidad de beneficios para la élite incaica. ¿Qué sucede? Ustedes recordarán que Atahualpa ordena matar a Huáscar, y que parte de la élite del Tahuantinsuyo no veía a Atahualpa como un líder legítimo. Pues bien, cuando Pizarro ejecuta a Atahualpa, tiene la intención de, perdón, tiene la intención de nombrar a un gobernante, obviamente que estuviera bajo el liderazgo y control de los españoles. Por eso es que en un primer momento Manco Inca, que era parte de la élite incaica y contrario a Atahualpa, decide aceptar el nombramiento de Inca. Por eso es que Manco Inca se va a convertir en el soberano, pero un soberano obviamente utilizado y que está bajo el control directo de Pizarro y compañía. Desde el Cusco, Gonzalo y Hernando Pizarro, antes de que sean capturados por Diego de Almagro, exigían una serie de pagos y recompensas a Manco Inca, y Manco Inca cada vez más se daba cuenta de la situación de títere en la que se encontraba. Por eso es que Manco Inca desde Vilcabamba va a iniciar este proceso de resistencia incaica. Va a formar un gran e importante ejército que va a tratar de sitiar las dos ciudades más importantes que habían logrado capturar o crear los españoles. Por ejemplo, el 3 de mayo de 1536, las tropas de Manco Inca se encontraban sitiando el Cusco, con la intención de capturar el Cusco y expulsar a los españoles. Y en agosto de 1536, uno de los líderes, uno de los capitanes de Manco Inca, llamado Tituquizu Yupanqui, va a sitiar la ciudad de Lima. Lima estuvo, pero a punto de caer por las tropas enviadas por Manco Inca. De hecho, se cuenta que los españoles ya tenían listos los barcos para escapar de Lima e ir hacia Panamá. ¿Por qué? Porque el asedio era tan grande que ya estaban contemplando una derrota. Sin embargo, como les vuelvo a comentar, la parte de la élite nativa no estaba aliada con los incas. Parte de la élite nativa no consideraba a los incas como legítimos gobernantes. Por eso es que vamos a tener la importante participación de tropas y auxiliares nativos en el asedio tanto de Cusco como de Lima, que lucharon en el bando español y que finalmente fueron un punto clave para la inclinación de la balanza en el bando español. Por eso es que al final ni Lima ni el Cusco son capturadas por las tropas de Manco Inca. Al ver que el asedio sobre Lima y el asedio sobre Cusco han sido infructuosos, Manco Inca decide refugiarse en Vilcabamba. Es ahí, justo en ese momento, cuando llegan. ¿Quiénes llegan? Diego de Almagro y compañía, que están viniendo de su fallido intento de conquista de Chile. Manco Inca decide apoyarlos, decide unir fuerzas con Diego de Almagro. Sin embargo, y ahí también por qué los conquistadores españoles son tan mal vistos, los almagristas, temerosos del poder que tenía Manco Inca, deciden asesinarlo. Manco Inca muere traicionado precisamente por los almagristas, por las tropas por un orden de Almagro, a pesar de que Manco Inca había decidido apoyarlos en su lucha en contra de Pizarro. Muerto Manco Inca, el que asume la resistencia incaica va a ser Sayri Túpac. Sayri Túpac va a ser coronado como Inca, él va a llegar a un acuerdo con el virrey y se va a reconocer este señor Sayri Túpac
como vasallo del rey Felipe II. Va a recibir la encomienda de Yucay y Zairi Túpac se va a convertir en uno de los líderes incaicos y en uno de los nobles indígenas más ricos e importantes del momento, de esta época. Entonces, incluso Zairi Túpac se va a convertir al cristianismo, él junto con su esposa. A la muerte de Zairi Túpac, el que asume el liderazgo va a ser Titu Cusi Yupanqui. Él va a reiniciar las hostilidades con los españoles, asediando precisamente a las poblaciones cercanas a la zona de Vilcabamba. Esto va a ocasionar que nuevamente se inicien los conflictos y por eso es que se tiene que llegar a un acuerdo. Se va a firmar la paz de Acobamba en el año de 1566, con lo cual se ponía precisamente un intento de finalización a los enfrentamientos entre el virreinato y la élite incaica que se encontraba en este territorio. El que va a asumir esta resistencia incaica luego de la muerte de Titu Cusi Yupanqui va a ser Túpac Amaru I. Con él, las negociaciones con los españoles se cortan, volviendo a reiniciarse las hostilidades, y va a ser el virrey Toledo el encargado de someter a Túpac Amaru en Vilcabamba. Va a ingresar precisamente a la zona de Vilcabamba, va a derrotar las tropas de Túpac Amaru y lo va a capturar vivo. Luego va a traer a Túpac Amaru hacia el Cusco y ahí lo va a decapitar. El virrey Toledo ordena la ejecución de Túpac Amaru en el año de 1572. Y por eso es que se pone punto final a este proceso de resistencia incaica. A partir de aquí, la élite incaica va a aceptar voluntariamente, bueno, no voluntariamente, obviamente sin hacer mayor problema, pero después de un largo proceso de guerras, va a aceptar ya el dominio español. La élite incaica ya no va a tener pretensiones de gobernar dentro del territorio y se van a reconocer soberanos, súbditos de el rey de España. Ahora bien, esta ejecución de Túpac Amaru va a causar una serie de consecuencias dentro de la población nativa indígena. Primero, un movimiento de resistencia cultural que va a ser conocido como el Taquioncoy. El Taquioncoy básicamente es un esfuerzo de volver a retomar los antiguos ritos y costumbres de épocas prehispánicas, una vuelta a la adoración o un reforzamiento de la adoración de las antiguas huacas. De la misma manera, luego de la muerte de Túpac Amaru, va a surgir un mito mesiánico. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del Incarrí? ¿Han escuchado hablar del mito del Incarrí? Que es un mito, o bueno, que es una leyenda que se cuenta sobre todo en el mundo andino y que forma parte de esta concepción mesiánica que tiene la población del mundo andino en varios aspectos, culturales, incluso políticos también. ¿Qué es el Incarrí? Verán, como a Túpac Amaru le cortan la cabeza, y no solo la cabeza, sino también las extremidades, y lo mandan a diferentes partes del virreinato para que sea una señal de escarmiento, la población nativa va a empezar a narrar un mito, va a crear un mito, en el cual, según este mito, debajo de la tierra del mundo andino, el Incarrí se está uniendo lentamente y que en algún momento este Incarrí va a terminar de juntar todas sus partes y va a renacer, restituyendo el poder del antiguo imperio del Tahuantinsuyo y sobre todo restituyendo a la población indígena que había sido conquistada obviamente por los españoles. Este mito del Incarrí, del Inca que vuelve a nacer o que vuelve a aparecer, se le conoce como mito mesiánico. ¿Por qué? Porque básicamente están esperando un Mesías que los salve. Este mito del Incarrí va a ser importante años después. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el proceso de la rebelión de Túpac Amaru II, varios de los miembros de la población nativa indígena van a asociar la imagen de Túpac Amaru, incluso él se hace llamar Túpac Amaru II, con el Incarrí que está volviendo y que espera precisamente una serie de retribuciones.
Por eso es que el movimiento de Túpac Amaru va a tener un fuerte sentido mesiánico. Incluso durante las guerras de independencia, varios de los líderes patriotas van a tratar de elaborar un discurso muy vinculado a lo del Incarrí para ganarse el favor de varias de las comunidades nativas en el proceso de la guerra de independencia. Cuando veamos la guerra de independencia vamos a tratar de hablar un poco más de cómo el mesianismo también va a jugar un rol muy importante. Nuestra sociedad tiene fuertes dosis de este mesianismo. Pues, no sé si se han dado cuenta, pero en la política, por ejemplo, no tenemos una gran tradición partidaria, sino más bien seguimos esperando un Incarrí. Les invito a leer, por ejemplo, el libro de Flores Galindo, Buscando un Inca, que precisamente habla sobre esta característica mesiánica de nuestra sociedad. Pero bien, el mito del Incarrí, entonces, ¿de dónde nace? Nace de aquí, de la ejecución de Túpac Amaru primero. Pues bien, esta va a ser entonces la resistencia incaica, que va a terminar finalmente con la ejecución de Túpac Amaru I. Pues bien, de esta manera entonces, culminadas las guerras civiles entre los conquistadores y sometida a la élite del Tahuantinsuyo al poder español, se va a llevar a cabo entonces la consolidación del virreinato del Perú, que va a ir desde 1542 hasta 1821. El origen del virreinato del Perú va a estar desde la aplicación de las leyes nuevas, y el objetivo era consolidar el poder de la corona sobre sus dominios americanos. Vamos a tener dos tipos de instituciones al momento de hablar del virreinato. Por un lado, las instituciones metropolitanas, es decir, las instituciones que estaban en la metrópoli, en Madrid, en España, y por otro lado, las instituciones españolas en América. Dentro de las instituciones metropolitanas, la más importante, evidentemente, va a ser el rey, que era la máxima autoridad del imperio. Era el encargado de emitir las leyes que se iban a aplicar en todo el imperio, incluido el virreinato. ¿Cómo se llamaban estas leyes? Pues las reales cédulas. Vamos a tener durante la etapa del dominio español sobre el mundo andino dos dinastías: la dinastía de los Habsburgos y la dinastía de los Borbones. Dentro de los Habsburgos, como ya vimos la clase pasada, vamos a tener a Carlos I, a Felipe II, por ejemplo, y dentro de la dinastía de los Borbones, que inician en el año de 1700 a gobernar todo el imperio español, vamos a tener a Felipe V, vamos a tener a Carlos III, por ejemplo, o a Fernando VII, por ejemplo, que va a ser el último rey Borbón que va a gobernar como soberano del virreinato, ya que Fernando VII va a perder precisamente los territorios americanos. Bien, luego de el rey vamos a tener, en el caso de las instituciones metropolitanas que se encargaban del dominio de las colonias, el Real y Supremo Consejo de Indias. Va a ser una institución creada por el emperador Carlos I en el año de 1524. La intención de este Consejo de Indias va a ser la supervisión de el cumplimiento de las leyes y los funcionarios que gobernaban el territorio americano. Eran los que elegían a los funcionarios, eran los que elaboraban las leyes específicamente que tocaban sobre el mundo indiano, es decir, sobre América, y era el Tribunal de Justicia de última instancia para cualquier tipo de problema judicial, cualquier tipo de problema legal de las colonias americanas. Es decir, si ya en la colonia no te resolvían tu problema, tú podías ir en última instancia si tenías obviamente el tiempo y el dinero, podías ir hasta España y presentar tu caso en el Real y Supremo Consejo de Indias. Bien. Las instituciones españolas en América van a ser las siguientes. La máxima autoridad dentro del virreinato, evidentemente, va a ser el virrey. El virrey va a ser la representación del rey. Era el gobernador general, era el capitán general, era el que presidía la Real Audiencia y era el que administraba la Real Hacienda. La máxima autoridad entonces del virreinato va a recaer en la imagen del virrey.
Las audiencias van a ser tribunales de justicia, cuyos miembros van a ser conocidos como oidores. Era el máximo tribunal de justicia colonial. Es decir, la última instancia a la que tú podías llevar un caso judicial dentro de la colonia era la Real Audiencia. Si en la Real Audiencia ya fallaban en tu contra y tú tenías tiempo y dinero, pues ya ibas a España y el último recurso ya era denunciar tu caso al Consejo de Indias, que evidentemente costaba mucho dinero y demandaba mucho tiempo. Por eso es que generalmente las cosas se resolvían en las reales audiencias. Vamos a tener audiencias importantes como la audiencia de Lima, por ejemplo, la audiencia de Charcas o la audiencia de Quito. Los corregimientos van a ser las famosas jurisdicciones provinciales. Eran unidades administrativas y judiciales que tenían menor rango que las audiencias. Cada corregimiento estaba a cargo de uno de los cargos y personajes más odiados por parte de la población indígena dentro de la época colonial, el famoso corregidor, ya que este corregidor era el encargado de recaudar el tributo indígena, era el encargado de organizar la mita y era el encargado de realizar las tan odiadas repartos de mercancías, que van a ser una práctica abusiva que van a cometer los corregidores sobre la población nativa. Los cabildos van a ser la administración de ciudades. Se van a encargar precisamente de cosas como la salubridad, el abastecimiento y la seguridad de estas ciudades. Va a estar dirigida por alcaldes, regidores y oficiales reales. Algunos de ellos van a ser incluso alcaldes perpetuos, que es decir, que su cargo va a ser heredado y demás. En muchos casos, estos cargos de alcalde o de regidores e incluso los cargos de corregidores van a ser comprados, sobre todo durante buena parte del siglo XVII y parte del XVIII hay una venta masiva de cargos dentro de estas, administraciones. Pues bien, los nativos indígenas se van a agrupar en torno a las reducciones indígenas. ¿Qué son las reducciones indígenas? Las reducciones indígenas son poblados pequeños en los cuales se agrupaba la población nativa. Pues, ¿por qué? Porque verán, en el mundo andino la población nativa vivía en zonas dispersas, en donde eran los lugares muy pegados a la zona de producción agrícola. Por eso es que para poder recaudar el tributo indígena o organizar la mita, a los españoles se les hacía muy complicado, ya que no se tenía una forma de concentrarlos en un solo lugar. Por eso es que el virrey Toledo, uno de los más grandes virreyes, uno de los más importantes administradores del virreinato, va a tener la idea de juntar a toda la población nativa en un solo lugar, creando entonces estas reducciones indígenas, que son en la actualidad estos pueblitos que están dispersos a lo largo del mundo andino. O sea, estos pueblitos mágicos y maravillosos a los cuales a la gente les gusta ir a hacer trekking, este tipo de cosas, muchos de ellos tienen su origen ¿en qué? En estas reducciones indígenas que van a ser creadas precisamente por el virrey Toledo. Por cierto, el virrey Toledo va a ser el que le va a dar el punto de partida para la organización y la administración del virreinato. ¿Por qué? Porque sus reformas, que van a ser conocidas como las reformas toledanas, van a regir la vida del virreinato durante buena parte de su existencia, sobre todo hasta mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya se va a sentir la aplicación de las reformas borbónicas. Pero desde su creación, desde la aplicación de las reformas toledanas hacia inicios del siglo XVII, vamos a tener que las reformas toledanas van a regir la vida del virreinato. Cosas como la reducción indígena, por ejemplo, cosas como la mita minera. Por ejemplo, el virrey Toledo se va a dar cuenta de esta forma de organización del trabajo que tenían los incas, que era la mita. Este virrey Toledo, con la intención de aumentar la producción minera, va a reorganizar la mita, que antes era para la producción agrícola, la va a reorientar hacia la producción de plata. Por eso es que
se va a instaurar lo que se va a conocer como la mita minera, que va a ser una forma de trabajo extenuante y obligatorio por parte de la población nativa indígena. Muchos nativos indígenas van a morir dentro de los socavones de minas como la mina de plata de Potosí, por ejemplo. La mita minera era muy temida debido a las jornadas laborales y a los altos niveles de explotación que los mineros ocasionaban sobre la población indígena. Sobre todo en la zona de Bolivia, en Potosí. Bien, el virrey Toledo entonces va a sentar las bases con sus reformas. Ahora bien, el virrey Toledo va a ser un gran estadista también, porque él va a crear una visita general a todo el Perú, una especie de censo. Le va a tomar 5 años, pero en 5 años va a lograr tener valiosa información sobre la cantidad de personas y recursos que va a tener el virreinato. De esta manera, entonces, se va a sentar las bases del virreinato a partir de las reformas toledanas. Por ejemplo, durante su gobierno se va a abrir la Universidad de Lima, que luego va a ser conocida como San Marcos. Se va a instaurar el Tribunal del Santo Oficio, que va a ser la Santa Inquisición. Por eso es que el accionar del virrey Toledo va a marcar la vida de los habitantes del virreinato. Bien, en el plano de la organización económica, dentro del virreinato vamos a tener varias actividades. De ellas, la más importante, sin lugar a dudas, va a ser la minería. Y obviamente, ligado a la minería, el comercio. Dentro del comercio, lo que se va a primar va a ser el mercantilismo, ya que vamos a tener una fuerte intervención estatal por parte de la corona, aplicando un monopolio comercial estricto sobre las rutas comerciales que conectaban tanto la metrópoli con el virreinato. El sistema de monopolio comercial se va a desarrollar con la intención de proteger las rutas comerciales y evitar que se pueda producir lo que se va a conocer como el contrabando y otro tipo de actividades ilegales. No obstante, este sistema monopólico de comercio va a haber sus limitaciones. Y por el contrario, en lugar de evitar que se produzca el contrabando, lo va a ir alentando. También vamos a tener precisamente un bullonismo muy marcado, porque los españoles se van a preocupar sobre todo por la extracción de plata, oro y plata, pero principalmente plata, sobre todo de lugares como el que ya les había mencionado, de Potosí. Por favor, ¿me pueden confirmar si el receso de 5 minutos es de 1:55 a 2 o de 2 a 2:05 para ya mandarlos a su receso? Por favor. Es de 2 a 2:05. Es de 2 a 2:05. Ok, muchas gracias. Bien. Este sistema de monopolio comercial va a estar controlado por una institución en España que se va a conocer como la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es la Casa de Contratación de Sevilla? Va a ser esta institución que se va a encargar de regular toda la actividad comercial. Eran los que vigilaban quienes ingresaban y quienes salían del virreinato, eran los que vigilaban para ver quién o qué productos ingresaba hacia la colonia. Y eran los encargados también de organizar la famosa flota de galeones. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la flota de galeones? ¿Qué es la flota de galeones? Todos los años se organizaba una gran flota que partía desde Sevilla. Una flota de barcos conocidos como galeones, que eran lo suficientemente grandes como para llevar gran cantidad de mercadería y al mismo tiempo poder tener una cantidad de cañones lo suficientemente considerable como para persuadir cualquier intento de atraco o captura. Todos los años entonces se juntaban estos barcos llamados galeones, organizados obviamente por la Casa de Contratación de Sevilla, y partían desde España, llegando precisamente a América del Sur, sobre todo a la zona de Cartagena de Indias, y luego llegaban hacia Portobelo. Ahí descargaban precisamente todos los productos que eran ingresados hacia territorio americano.
Estos productos eran cargados por tierra hacia Panamá y ahí en Panamá se producía precisamente el intercambio de los productos. En Panamá se embarcaban estos productos hacia el único puerto que tenía la habilitación para el comercio internacional en América del Sur. ¿Saben cuál va a ser este puerto? ¿Saben cuál era el único puerto por el cual podían entrar productos europeos de manera legal a territorio americano, sobre todo de América del Sur? Y el virreinato peruano, para ser más exacto, el Callao. El Callao era el único puerto que tenía la autorización para comerciar dentro del virreinato peruano. Por eso es que el Callao y posteriormente Lima se convierten en las zonas de intercambio comercial más importante de todo el virreinato. Esta era la política de monopolio comercial de puertos únicos. En el caso del virreinato de México era Veracruz, el puerto por el cual ingresaban los productos. A su vez que había productos que llegaban desde Panamá al Callao, desde el Callao se embarcaban también todos los productos que tenían que ser llevados hacia España, principalmente los lingotes de plata. Desde el Callao también partían algunos barcos que se iban hacia Valparaíso para ingresar productos hacia la zona de Chile. Desde el Callao, la flota del sur, que así se conocía, la flota del Mar del Sur, era la encargada de transportar todos los productos que debían llegar a España. Desde el Callao iban hacia Panamá, luego eran pasados hacia Portobelo y en Portobelo eran embarcados hacia la flota de galeones. Esta flota de galeones luego partía hacia Veracruz, en donde también embarcaban e intercambiaban productos. Y ahí tenían que esperar también la llegada del galeón de Manila. ¿Qué es el galeón de Manila? Era un barco que venía desde las Filipinas, que también era territorio español, que venían con productos para intercambiar, que se desembarcaban en Acapulco, luego eran transportados por tierra hacia Veracruz, y en Veracruz entonces eran insertados dentro de esta flota de galeones que partía hacia La Habana, que era el último punto de partida y repostaje para luego volver hacia España. Todo esto se realizaba una vez al año. Esto producía que haya una gran escasez de productos europeos en América y por eso es que se genere un alto nivel de contrabando. Además de qué cosa, la aparición de piratas y corsarios en la zona del Caribe. ¿Por qué creen que se llama Piratas del Caribe? ¿Por qué creen que Jack Sparrow y compañía estaban en todas estas zonas tratando de conseguir el botín y las presas? ¿Por qué? Porque aquí estaban los españoles. Las principales víctimas de los ataques de piratas y corsarios, que en su mayoría eran ingleses, holandeses y franceses, las principales víctimas eran precisamente barcos españoles que surcaban el Atlántico cargados de riquezas que venían desde América. Por eso es que la edad dorada de la piratería es el siglo XVI, siglo XVII sobre todo, y parte del XVIII, porque va a ser precisamente una etapa en donde este tipo de comercio favorecía la aparición de la piratería en esta zona del mundo. Bien, cuando vengamos del receso vamos a continuar hablando de las actividades comerciales del virreinato. Nos vemos en 5 minutos, compañeros.